Nunca imaginé que ofrecer limpiar su casa me llevaría a un encuentro inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La idea parecía inocente. Limpieza de casas. Mi cabeza me decía que era solo un trabajo, una manera de ganar un poco de dinero. Pero en el fondo, sabía que había algo más. El aire estaba cargado de expectación cuando llegué a aquella calle solitaria, llena de árboles viejos y sombras alargadas. La casa era un laberinto de ventanas polvorientas y puertas de madera desgastada. A cada paso que daba, el crujido de la madera parecía un susurro de advertencia. Mi corazón latía rápido. Tenía la corazonada de que este día no iba a ser como cualquier otro. La dueña de la casa, una mujer mayor, me recibió con una sonrisa inquietante. Tenía los ojos vidriosos, llenos de secretos. Su voz era un murmullo cuando me explicó lo que deseaba que hiciera. Mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo raro en su forma de mover las manos. Me di cuenta de que había marcas, líneas extrañas grabadas en su piel. A medida que limpiaba, el ambiente se tornaba más extraño. Al abrir un armario, el olor a madera desgastada envolvió mis sentidos. En su interior, encontré objetos desvanecidos en el tiempo, fotografías de personas que parecían sonreír desde el más allá, cartas amarillentas, y una caja que emitía un brillo extraño. La curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Al abrirla, una ola de frío me atravesó. Dentro, había un diario. La tapa era de piel, y al abrirlo, descubrí que las palabras estaban llenas de confesiones, secretos oscuros, un revelador que hizo que mis manos temblaran. Fue en ese momento cuando escuché un ruido sutil, como un susurro. La mujer se acercó, su mirada fija en el diario. No deberías haberlo abierto, dijo. Su voz ahora sonaba más profunda, más grave. El aire se volvió pesado, y sentí un nudo en la garganta. Algo dentro de mí quería gritar, pero no podía. El pánico me invadió en un instante. Las palabras del diario comenzaron a cobrar vida. Historias de dolor, de pérdidas y de rencor. Y al final, una advertencia: lo que encuentres aquí puede cambiarlo todo. ¿Yo era parte de ese cambio? ¿Y qué precio tendría que pagar? Justo cuando estaba a punto de preguntar, el sonido del timbre sonó estruendosamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser? La mujer dio un paso atrás, como si la presencia de ese visitante alterara la magia de lo desconocido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La tensión se adensó en el aire. Miré a la mujer, buscando respuestas en su expresión. Su sonrisa se había desvanecido y sus ojos, antes tan luminosos, ahora parecían cubiertos por una sombra inquietante. Con un movimiento rápido, giró hacia la puerta, como si la figura en el umbral tuviera el poder de desterrar todos los secretos que habían comenzado a moverse en la casa. El timbre resonó de nuevo, y esta vez, un escalofrío surcó mi columna vertebral. Debemos ocultar el diario, murmuró la mujer en un tono apenas audible. Pero yo quedé paralizada, atrapada en un tira y afloja entre el temor y la provocativa curiosidad que me invadió. Caminé hacia ella, insegura de lo que debía hacer. ¿Quién es?, logré preguntar, mi voz temblando. Ella se quedó en silencio, su mirada fijas en la puerta. No es alguien a quien desees ver, dijo, y en su voz había una advertencia que me heló la sangre. Sentía que todos los pasos que había dado en esa casa estaban llevando a algo oscuro y profundo. El visitante en la puerta insistía. Pude escuchar sus pasos pesados y sólidos que reverberaban en el silencio de la casa. La mujer finalmente decidió abrir la puerta, exponiendo un caos de luces y sombras. Ante nuestros ojos apareció un hombre alto, con una chaqueta oscura, que tenía un aire de autoridad. Estoy aquí por el diario,
declaró sin preámbulos, sus ojos oscuros analizándome de arriba a abajo. El instante se extendió. Una mezcla de incredulidad y temor se apoderó de mí. Me sentía como una intrusa en un juego donde nada era lo que parecía. La mujer parecía temerosa a su llegada, pero al mismo tiempo, algo en su postura hablaba de resignación. No es lo que piensas, empezó, pero el hombre la interrumpió. Lo que pienso no importa. Lo que importa es que se lo entregues. Está destinado a volver a mí. No pude evitar la fuerza de sus palabras. Sentí que había algo más en juego, algo que conectaba mi vida con el oscuro secreto de ese diario. Me había encontrado en ese momento en la casa de la mujer, y ahora, al ver al hombre, comprendía que estaba atrapada en una red que no podía ver del todo. No te lo daré, dijo la mujer con firmeza, aunque su voz se encrespaba con miedo. Ya has hecho suficiente daño. Me di cuenta de que era un tira y afloja. Sin embargo, el miedo no me dejó en la inacción. Con una decisión inesperada, me lancé hacia el lado de la mujer. Si este diario tiene tanto poder, no puedes dejar que él lo tenga, exclamé, sintiendo que el momento se precipitaba hacia un clímax inevitable. El hombre frunció el ceño, sus ojos brillando con un fuego sofocante. No entiendes. No se trata solo del diario. Se trata de lo que hay en él y de lo que puede liberar. Sentí una conexión reveladora, esas palabras resonaban en mi propio ser. Esa misma idea de liberar algo profundamente oculto me había atraído a esa casa desde el principio. Pero, ¿a qué costo? Lo necesito para salvarlo, añadió el hombre, su voz ahora temblando con una angustia que no había sostenido antes. Él es parte de esto. Necesito evitar lo que sucederá si no lo recupero. Las inquietudes morían y renacían. ¿A quién intentaba salvar? ¿Y por qué no podía simplemente dejarlo irse? Las preguntas pesaban como lastre en mi corazón. De repente, mis manos estaban envolviendo el diario, siendo removidas de ese lugar como un símbolo de mi incertidumbre. Era un dilema que no podía resolver esta noche. Era un juego de vida o muerte, pero no solo para el hombre, también para mí. Y mientras sentía que el tiempo se agotaba, una decisión tenía que ser tomada. Justo antes de gritar que el diario era mío, vi un destello en la esquina de mis ojos, un recuerdo, un fragmento de mi pasado que nunca pensé que volvería a enfrentar. El eco de un grito lejano, una traición, la sensación de haber perdido algo irremediablemente. Como si el destino me retara, la página del diario comenzó a brillar con una luz inusual. De repente, estaba jugando con fuego y necesitaba decidir, protegería el diario y los secretos que encerraba. ¿O lo entregaría sin pensar en lo que esto significaba? El aire volvió a ser pesado. Las palabras del diario resonaban en mis pensamientos, repitiendo la misma advertencia: lo que encuentres aquí puede cambiarlo todo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que eso podría implicar? Y cuando miré a los ojos del hombre, una pregunta se hizo eco en mi mente: ¿cuánto estaba dispuesta a perder para conocer la verdad? ¿Y quién creía que era para decidirlo? Una tensión palpitante llenaba la habitación, una especie de energía cruda que se arrastraba en cada rincón. Miré al hombre, sus ojos oscuros y llenos de determinación, y luego volví la vista hacia la mujer, que parecía desprovista de fuerzas, como una sombra de sí misma. La lucha interna que estaba ocurriendo en mi mente era abrumadora, los ecos de lo desconocido me susurraban, pero el miedo a las consecuencias de mis decisiones se alzaba como un muro. Salvar a quien, repetí, mi voz entrelazada con una insistencia que no había planeado. La pregunta ahogó el silencio en la sala. Ambos, el hombre y la mujer, me miraron como si yo fuera la clave de un misterio que todavía no entendía del todo. Te lo diré, el hombre respondió, su tono cambiando, volviéndose casi suave, pero no aquí. No en este lugar. Hay fuerzas que no comprendes, y hay mucha historia detrás de este diario, una historia que te concierne más de lo que imaginas. Mis pensamientos se agolpaban, desbordando mi comprensión. Sentía como si el diario se interpusiera entre mi curiosidad y mi instinto de protección. La situación adquiría tintes de pesadilla, pero en medio del terror había un atisbo de esperanza en su voz. Era como si, aún en el abismo, pudiera existir una luz. Un llanto lejano rompió el silencio, reverberando en las paredes. Era un sonido que me atravesó, un eco de tristeza que parecía resonar con algo en mi propia historia.
¿Qué está pasando aquí?, pregunté, sintiéndome atrapada entre dos mundos, la razón y la emoción, la verdad y la mentira. La mujer dio un paso adelante, su voz ahora firme, como si finalmente hubiera encontrado el coraje que le faltaba. Este diario guarda nuestra verdad. Una verdad que ha causado más dolor del que puedes imaginar. Y a veces, el conocimiento puede traer más sufrimiento que alivio. El hombre se pasó una mano por el cabello, frustrado. La verdad también puede sanarnos. Debemos enfrentarlo. Debemos liberar lo que se guardó por tanto tiempo. El desasosiego me invadió mientras me preguntaba cómo se sentiría ese alivio respecto a un pasado que claramente había dejado su huella. El hombre parecía genuino en su deseo de salvar a alguien, pero, ¿a qué costo? No podía ignorar la mirada de desesperación en los ojos de la mujer. No estarás sola en esto, dijo de repente, dirigiéndose a mí. Si decides ayudarme, serás parte de algo más grande. Pero tienes que prometerme que no dejarás que el miedo te paralice. Las dudas giraron en mi mente como sombras danzantes. Pero por un breve instante, una chispa de valentía encendió en mi interior. Quizás necesitaba arriesgarme, el temor a lo desconocido no podría dominar mi vida. Estoy dispuesta a escuchar, respondí, sintiendo que la decisión empezó a compensar la balanza de mis emociones. El hombre hizo una señal y comenzó a caminar hacia la sala de estar, dejando la puerta apenas entreabierta, como si una invitación estuviera extendiéndose más allá. La mujer se acercó a mí, sus ojos brillaban de una forma inesperada, como si su luz regresara la esperanza al enfrentar la oscuridad. Tú puedes cambiar esto, confía en lo que está en juego, me instó, aunque su voz temblaba aún. Avancé tras el hombre. Cada paso parecía llevarme a un abismo de revelaciones. En la penumbra de aquella sala, el diario aún vibraba con una energía que prometía respuestas, pero también traía consigo el eco de secretos que preferiría no haber encontrado. De repente, el brillo del diario se intensificó, llenando el aire con una vibración casi tangible. Sin previo aviso, las páginas se abrieron con un suave susurro, y en su danza autoinducida, revelaron una entrada marcada con un símbolo que me era alarmantemente familiar. Era como una imagen del pasado que había permanecido enterrada, un recuerdo que había competido por ser olvidado, pero que ahora se erguía, reclamando su espacio. ¿Ves eso?, dijo el hombre, su voz llena de urgencia, ahora sabes que hay algo más en juego. Necesitamos que te unas a nosotros para desentrañar eso. Es más grande que tú, que yo y que cualquier cosa que hayamos imaginado. En ese instante, todo pareció alinearse. La angustia, la esperanza, y la conexión inexplicable con el pasado se entrelazaron en un solo hilo. Pero aún así, después de adentrarme en el camino de lo desconocido, una pregunta retumbó en mi mente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que el pasado podía desatar nuevamente? Mis manos temblaban ligeramente mientras me preparaba para dar el paso que, por algún motivo, sentía inevitable. El destino aguardaba y, de repente, el siguiente paso parecía más que un acto de coraje. Era la única manera de salvar a todos los que estaban involucrados, incluso si eso significaba enfrentar mis propios demonios. Y justo cuando creí estar lista, un sonido distante irrumpió en la calma, una alarma en el horizonte que resonó con la premura de un peligro que nunca había anticipado. Todo lo que conocía podría cambiar en un instante, y en ese cambio, sentí que todos mis esfuerzos podían ser en vano. ¿Sería capaz de manejar las revelaciones que se avecinaban? ¿Y a quién más tendría que salvar en el proceso? Una sensación de inquietud recorrió mi espalda mientras el sonido de la alarma se hacía más fuerte, una cacofonía que parecía venir de fuera de la casa. La luz del día se filtraba por las ventanas, pero el ambiente se sentía amenazador, como si la tormenta estuviera a punto de romperse, no solo en forma de lluvia, sino en revelaciones que podrían destruir todo lo que conocía. ¿Qué está pasando?, pregunté, mis palabras apenas un susurro mientras el hombre y la mujer miraban hacia la puerta, su expresión un reflejo de inquietud. Es su representante, dijo la mujer, su voz casi un lamento. Vienen a buscar el diario. No debemos dejar que lo tomen. Mis entrañas se retorcieron en un torbellino de preguntas. El poder que encerraba ese diario era innegable, pero la idea de que hubiera gente dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirlo me llenó de una punzada de miedo. La realidad empezaba a desdibujarse, y no sabía si estaba lista para enfrentar esa oscuridad. Debemos movernos, el hombre dijo con determinación, dirigiéndose hacia la puerta.
Si encuentran esto en nuestras manos, podría significar el fin de cualquier esperanza. Me quedé paralizada por un instante, sintiendo el peso de sus palabras caer sobre mis hombros. Aquí estaba yo, una mujer común que había encontrado su vida sumida en un laberinto de secretos. Pero de alguna manera, esa incertidumbre me dio un propósito. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi curiosidad superando el miedo. A la biblioteca, allí hay un refugio. Es un lugar seguro, lejos de las miradas que buscan y el diario puede ser nuestra única arma. Él respondió con un énfasis que no podía ignorar. La mujer asintió, su mirada fija en mí, dispuesta a seguirme en este camino que ya tan claramente había trazado. Era un paso enorme hacia lo desconocido, pero también era una decisión que no podía eludir. Cuando nos movimos hacia la puerta, la alaraca de la alarma resonó con mayor intensidad. Sentí que el aire se volvía denso, como si una voz oscura estuviera tratando de advertirme que retrocediera, que escapara de esta locura. Pero el deseo insaciable de saber la verdad se tornaba un ancla en medio de la tormenta. Cruzamos la sala, y el hombre abrió la puerta con una mano temblorosa. El pasillo estaba bañado en sombras, y por un instante, la luz del día parecía un eco distante. Me asomé y vi figuras al final del corredor, una silueta alta que se alzaba como un grosor de incertidumbre. La pelea por el control entre la curiosidad y el miedo empezaba a resolverse a favor del primero. «Tenemos que correr», exclamó la mujer con urgencia. Nos dirigimos hacia la escalera, donde las sombras se alargaban y se unían, transformando lo cotidiano en un espacio surcado por lo siniestro. El hombre, que lideraba el camino, no perdió tiempo. Sus pasos eran firmes y deliberados, mientras buscábamos una salida. La adrenalina palpitaba dentro de mí, y aunque el terror se cernía, al mismo tiempo sentía que algo nuevo despertaba dentro de mí, una chispa de valentía que nunca supe que tenía. Cuando llegamos al final del ala, el sonido de la alarma se desvaneció, pero el silencio resultaba inquietante. Una puerta de emergencia se abrió ante nosotros, y el aire fresco invadió mi aliento, liberando un poco de la presión acumulada en mi pecho. «Vamos», dijo, empujándome suavemente hacia el exterior. Las luces del día me golpearon con fuerza, encendiendo mi percepción de la realidad. Era en ese momento cuando comprendí que no había vuelta atrás. Afuera, el bullicio de la ciudad me recibió, pero lo que me sorprendió fue el cambio en la atmósfera. Todo parecía más vivo, como si el mundo estuviera esperando que nuestra incertidumbre se convirtiera en claridad. Nos dirigimos rápidamente a la biblioteca. Sus puertas de madera antigua se alzaban como guardianes de secretos olvidados. Entramos, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio reverberante. Dentro, el olor a papel envejecido y la calidez de la madera hablaban de historias que solo habían esperado ser leídas. Pero, mientras nos adentrábamos, una sensación opresiva empezó a invadir el aire. En la penumbra, vi a un hombre sentado en una mesa al fondo, sus ojos devoradores como brasas ardientes, y su sonrisa nada tranquilizadora. «Les estaba esperando», dijo, su tono impregnado de un desafío que colisionaba contra mi esperanza. Era como si cada palabra que decía marcara un nuevo compás de la sinfonía en la que estábamos atrapados. La mujer se tensó a mi lado, y sentí como su mano se crispa, buscando mina de fuerza en la mía. No podía permitir que el miedo nos paralizara nuevamente. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo el peso de la incertidumbre en mi pecho. Pero la respuesta que esperaba nunca llegó. En su lugar, un destello de luz emanó del diario que aún tenía el hombre en sus manos. Aquel momento parecía dispuesto a desatar el caos que todos temíamos. Ya no había forma de retroceder. Had comenzado una danza entre luces y sombras, y ahí, en su centro, decidir quién sería yo en el siguiente acto. Mientras los secretos se asomaban, sentí que la lucha se volvía más personal. Y así, profundas revelaciones amenazaban con salir a la luz, quizás como una forma de salvarnos, o quizás como un mecanismo para destripar lo poco que quedaba de nosotros. La tensión en el aire era palpable, como si cada rincón de la biblioteca pudiera estallar en un instante. El hombre en la mesa, con su mirada penetrante, mantenía el diario en sus manos como un símbolo de poder. El brillo de su tapa dorada atraía mi atención, al mismo tiempo, me llenaba de desasosiego. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó la mujer, su voz temblante pero firme. Era un desafío que resonó en el silencio y sentí como su fe en que podíamos salir de esto juntos nos unía.
Nadie debería tener que afrontar estos terrores solos. Él sonrió, una expresión que no hacía más que intensificar la inquietud dentro de mí. No se equivoquen, no tengo intención de hacerles daño, dijo de una manera casi hipnótica. Soy simplemente el guardián de lo que hay dentro de ese diario. Ustedes tienen el poder de decidir su destino. ¿El destino de quién?, pregunté, mirándolo a los ojos, intentando descifrar su verdadero propósito. La curiosidad seguía empujándome hacia adelante, aún en medio del desasosiego. El hombre se reclinó hacia atrás, como si disfrutara del momento. Yo crucé entre el pasado y el futuro, de sus elecciones y de sus miedos. Su voz resonó como un eco que no parecía tener fin. Ese diario guarda criaturas que han estado atrapadas en sus páginas durante siglos, pero también guarda la verdad de cada uno de ustedes. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sabía que las palabras tenían un peso especial, pero lo que él decía apuntaba a un nivel más profundo de conexión que jamás habría imaginado. Había algo oculto dentro de mí que palpitaba, que se aferra a la posibilidad de estos secretos. ¿Qué clase de verdad? ¿Qué criaturas?, preguntó la mujer con un tono desafiante, y noté cómo su mano aún apretaba la mía con fuerza. La incertidumbre la había poseído, y en mi pecho, la esperanza seguía luchando contra el temor. Las criaturas que ustedes temen, que todos temen, respondió él, dejando caer un silencio que se volvía ingrávido. Y la verdad que llevan dentro de ustedes. Pero hay un precio por todo esto, un sacrificio que tendrán que enfrentar. El aire se volvió denso mientras esas palabras se asentaban en mí. Nunca había creído en los cuentos de la oscuridad, pero había algo tan real en su voz, algo que parecía arañar la superficie de mis recuerdos más profundos. Sentí un fuerte impulso a huir, aunque el deseo de conocer me ataba a ese lugar. ¿Qué sacrificio?, pregunté, batallando contra la dirección que tomaban mis pensamientos. Sentía que la conversación se tornaba en algo más que una mera discusión. Era un examen claro de nuestra valía y nuestros deseos más profundos. Debo ver hasta dónde están dispuestos a llegar para obtener la verdad, dijo, las llamas doradas brillando de nuevo en sus ojos. El camino hacia el conocimiento viene con decisiones dolorosas. Puede que deban enfrentarse a lo que han dejado atrás. Las palabras resonaron en mi mente como un eco lejano. Recordé sombras de mi infancia, secretos familiares que había tratado de enterrar. La mención de enfrentar lo que había sido y lo que habría querido ser me ocupó por completo. Ese diario puede fusionar sus realidades, continuó, como si sintiera mi lucha interna. Pueden elegir solo leerlo y conocer el riesgo, o pueden arriesgarse a liberarlo y hacerse uno con lo que hay dentro. La decisión es suya. El hombre extendió la mano, el diario brillando como un faro en sus dedos. Miré hacia la mujer, buscando en su rostro la misma conexión de lucha y valentía que sentía. Pero también vi miedo. ¿Y si lo leemos y descubrimos algo que no queremos saber? Su voz, casi un susurro, contenía una súplica que iba más allá de la pregunta. ¿Qué hacemos con eso? Por eso se les presenta la elección, él respondió, manejando con maestría la tensión. Todos enfrentan sus monstruos de diferentes maneras. La valentía nace no de la ausencia de miedo, sino de cómo lo enfrentamos. Recuerden, lo oculto siempre encontrará la manera de salir a la luz, con o sin ustedes. Un silencio sepulcral se cernió sobre nosotros, en donde las posibilidades se agolpaban y la presión de las decisiones se hacía casi insoportable. Sabía que, al fin y al cabo, el mayor enemigo que enfrentaríamos no era solo el hombre frente a nosotros, sino el monstruo del conocimiento latente que acechaba en nuestro interior. Tomé una respiración profunda, sintiendo que la esperanza empezaba a infiltrarse en mis venas. Quiero saber, finalmente dije, mis palabras resonando con una firmeza que no sabía que poseía. Quiero saber la verdad, aunque duela. La mujer miró fijamente al hombre, y en su mirada había una chispa de resolución. Ella asintió. Nosotras también queremos saber. El hombre sonrió, y por un momento creí que podría haber un atisbo de respeto en su mirada. Bien, entonces que comience la revelación. Mi corazón tambaleaba al borde de algo profundo, el latido de un futuro inminente. Pero justo cuando el hombre se preparaba para abrir el diario, un ruido estalló en la entrada de la biblioteca, resonando como un trueno en medio de la calma. Una sombra oscura apareció en la puerta,
rodeada por un murmullo de voces que amenazaban con interrumpir nuestra decisión más valiente. Era la señal de que el tiempo se nos agotaba, y que nuestro viaje hacia la verdad estaba a punto de volverse aún más incierto. El destino de nuestro futuro colgaba en un hilo, y con cada segundo que pasaba, mi decisión de enfrentarlo se volvía cada vez más crítica. ¿Sería suficiente la valentía para enfrentar lo que vendría? ¿Estábamos preparados para acoger los secretos que, por mucho tiempo, habían permanecido ocultos? La figura en la puerta se delineó más claramente, emergiendo de las sombras en un despliegue casi teatral. Era un hombre de cabello despeinado, con un abrigo negro que ondeaba brevemente antes de que se detuviera. El estrépito de sus pasos resonó, marcando un impasse en nuestra creciente tensión. El guardián del diario, ahora mirando hacia el nuevo intruso, frunció el ceño, y su sonrisa desvaneció, reemplazada por una expresión que advertía sobre lo inminente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz repleta de una autoridad que ya no parecía tan imperturbable. El aire se volvió más espeso, y mi corazón se aceleró, atrapado en un vaivén entre la tensión del nuevo desafío y la determinación de avanzar. Vengo a advertirles, el hombre en la puerta declaró, su mirada gira entre nosotros y el guardián. No deben abrir ese diario. ¿Por qué no?, pregunté, sintiendo que la instintiva respuesta del corazón se agitaba en mis venas. La esperanza intentaba abrirse camino como una flor en medio de espinas, pero el desconcierto me amenazaba con ahogar ese impulso. Porque lo que allí hay no se puede deshacer, respondió el intruso, con una solidez que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Sus ojos, intensamente oscuros, parecían contener historias no contadas, ecos de desesperación que no consiguieron hallar el camino hacia la libertad. Vuestra curiosidad puede llevarlos a un abismo del cual no hay regreso. El hombre del diario pareció irritarse. ¿Sabes, acaso, lo que estás diciendo? ¿Tienes idea del sacrificio que has hecho tú? El desafío en su voz resonó, como el choque sutil entre un trueno y un rayo. El nuevo hombre respondió sin titubear. Lo sé muy bien. Algunos de nosotros hemos vivido los horrores que yacen atrapados entre esas páginas. Conocemos los límites, los sacrificios, y lo que puede costar ver la verdad. Las palabras provocaron un estremecimiento en mí, encendiendo miedos que creía olvidados. La idea de que algunos de nosotros habíamos sufrido y aún llevábamos las cicatrices de traumas ocultos me hizo tambalear. Y ahora estábamos al borde de enfrentar esos mismos demonios de una forma inimaginable. No puedo permitir que se vean arrastrados por esa oscuridad, continuó el intruso, su tono cargado de urgencia. El conocimiento las cambiará para siempre, y no hay garantías de que sobrevivirán a la experiencia. Miré a la mujer a mi lado, anhelando su apoyo, su luz en medio de la incertidumbre. Pero lo que vi reflejado en su rostro no era certeza, sino una lucha ferviente entre el deseo de conocer y el miedo a perderse a sí misma en el proceso. Su mano temblaba ligeramente, y sentí como un nuevo hilo de unión se formaba entre nosotros, un querer ignorar el abismo inminente. ¿Y si el conocimiento es la única forma de liberarnos?, ella preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa si todo lo que somos está sin vivir, sin descubrir, porque tememos lo que podemos encontrar? La pregunta colgó en el aire, girando en el círculo de nuestros corazones como un recordatorio de que quizás lo que no entendíamos era el precio del conocimiento. El guardián sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa era diferente, más provocativa. ¿Están dispuestos a sacrificar su cordura por respuestas? ¿Por el poder que reside en descubrir lo oculto? El hombre de la puerta lo interrumpió de inmediato. No lo hagan. Al hacerlo, cederán más de lo que pueden imaginar. Yo sabía que este momento llegaría, y solo puedo aconsejarles que se alejen. La verdad y la pregunta inquietante comenzaron a fusionarse en mi mente. Las palabras de ambos hombres resonaban, una enredada telaraña de advertencias y deseos. Esa biblioteca, ese diario, representaban la promesa de descubrimientos, mientras que la oscuridad que acechaba a nuestro alrededor traía consigo el eco de advertencias desesperadas. No puedo retroceder, dije de pronto, la resolución empujándome hacia adelante. Debo saber quién soy realmente. No tengo miedo de enfrentar lo que hay dentro de mí. Las miradas de mis dos compañeros se volvieron hacia mí, una mezcla de admiración y miedo cruzó sus expresiones. La decisión parecía pesarse en los momentos que se sucedían, como un velo que amenazaba con caer,
revelando secretos o atenazando más sombras. ¿Estás segura?, preguntó la mujer, aún aferrando mi mano como si pudiera sostenerme y evitarme al mismo tiempo. La conexión entre nosotras pareció hacerse más fuerte, un lazo que se doblaba bajo la presión de la incertidumbre. Lo que encontremos, lo enfrentaremos juntas, respondí, cada palabra resonando con una promesa que extendía más allá del miedo. Entonces miré de nuevo al hombre en la puerta. Si lo que sientes tiene verdad, ayúdanos a decidirlo. El guardián del diario miró hacia el intruso y luego hacia nosotras, y sentí que algo en esta confrontación estaba a punto de cambiar para siempre. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y mientras el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos, comprendía que nuestras decisiones definirían no solo el presente, sino el futuro que aún estábamos por descubrir. Antes de que pudiera respirar, escuché un leve susurro que atravesaba la biblioteca. Resonaba como un eco lejano que me hablaba directamente al alma. El sacrificio vendrá. Prepárense, todo lo que aman puede ser puesto a prueba. Y así, con el aliento suspendido y el mundo girando a mi alrededor, entendí que la próxima revelación estaba más cerca de lo que imaginábamos. Pero, ¿a costa de qué? El silencio se extendió como una sombra, y el ambiente parecía cargarse de electricidad. Las miradas se aferraban a la figura del hombre en la puerta, esperando una respuesta, una reacción. El guardián del diario respiró hondo, como si se estuviera preparando para dar el siguiente paso en una partida de ajedrez donde las consecuencias jamás serían las mismas. Ustedes no comprenden la magnitud de lo que están a punto de hacer, advirtió el intruso, sus ojos intensos reflejando la angustia de alguien que ha enfrentado el horror. Las verdades que se encuentran entre estas páginas no solo revelan secretos, también destrozan vidas. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un torrente. Si entrábamos en ese mundo desconocido, ¿a qué costo? Pero, al mismo tiempo, el anhelo de descubrir la verdad sobre mí misma era un eco persistente que retumbaba en mi pecho, empujándome a tomar ese riesgo. La mujer que estaba a mi lado, inspirada por algo que aún no lograba entender, dio un paso adelante y rompió el silencio. ¿Qué has visto? ¿Qué horror has vivido? Si hay algo que puede prepararnos para lo que está a punto de suceder, sería conocer tu historia. Lo que he visto no se relata en palabras suaves, sino en susurros de locura, respondió el hombre, su voz quebrada. Te cuento esto no para asustarte, sino para que comprendas lo que hay en juego. Cada página cuenta una historia, pero también un vele o un costo. Sentí que su advertencia era un fuego ardiente en mi interior. Estoy dispuesta a escuchar, respondí, con el aliento un poco más profundo, mi corazón latiendo con una mezcla de temor y determinación. El guardián del diario, con su calma desconcertante, observó el intercambio con la mirada fija en mí. ¿Realmente entienden lo que están pidiendo? El conocimiento puede liberar, pero también puede encadenar y consumir. ¿Qué están dispuestas a sacrificar por una verdad que tal vez no puedan manejar? El intruso se pasó una mano por el cabello, y su rostro se tensó con un dolor que parecía ancestral. He visto a quienes se han dejado llevar por la curiosidad, quienes cruzaron el umbral sin mirar atrás. Algunos no han regresado nunca más. Y quienes lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Pero eso significa que debemos vivir en la ignorancia, interrumpió la mujer, con un destello de coraje en sus ojos. Ser prisioneras de nuestros propios miedos, atadas a la opacidad de lo que desconocemos, no es una vida plena. Una chispa encendida entre nosotros, como un lazo que se solidificaba a través del vínculo que formábamos. En ese momento, todos nuestros temores se entrelazaban, pero también nuestra valentía. ¿Estamos listas para enfrentarlo?, pregunté, apenas audaz, reconociendo que esta decisión podría dejar cicatrices profundas en nuestra psique, pero también podría abrir puertas a aspectos de nosotros mismas que no habíamos explorado. El hombre en la puerta suspiró, pareciendo exponer su vulnerabilidad. Voy a contarles mi historia, dijo, y su voz descendió a un tono casi susurrante. Pero sepan que al final de este relato, la elección de abrir el diario será suya. Y el viaje que emprenderán puede no tener regreso. El ambiente se tornó más denso, como si los muros de la biblioteca estuvieran atentas al despliegue emocional que todos estábamos a punto de vivir. Cuando era joven fui un buscador de verdades, comenzó, y un silencio reverberante abrigó sus palabras. Estaba dispuesto a todo para desentrañar lo desconocido, hasta que una experiencia me hizo entender el precio que se paga.
A medida que narraba la historia de cómo había encontrado el diario, sus indistintas advertencias resonaron en nosotros, fragmentos de una vida que había caído en el abismo. La manera en que los secretos lo transformaron, los efectos cascada de su búsqueda, comenzaron a dibujar un paisaje mental oscuro en mi mente. No era solo su narración, era un vistazo a posibles futuros que podían aguardarnos. Al final, descubrí algo peor que el conocimiento, concluyó, sus ojos llenos de un profundo cansancio. La verdad se retorció en mis entrañas, convirtiéndome en un ser infinito de deseos, ansioso pero atormentado. La línea entre lo que soy y lo que fui se desdibujó. Temía lo que soy y lo que podría ser a partir de entonces. El silencio era abrumador. La mujer me miró, su semblante pálido revelando la lucha interna que compartíamos. Yo misma dudaba si el deseo de descubrir merecía el temor que se había apoderado de mí. Es tu turno, dijo el guardián del diario, desafiando a cada uno de nosotros a dar el paso final. El conocimiento está en tus manos, pero recuerda que, a veces, lo que brilla puede ser una trampa. Con el aliento entrecortado, miré a mis compañeras. El brillo en sus ojos reflejaba la confusión y la voluntad de seguir adelante. Sin embargo, una sombra de duda, como un lobo acechante, merodeaba en nuestra mente. Estamos preparadas para lo que se avecina, murmuró la mujer, sus palabras casi un eco de mis propios pensamientos. No fue hasta ese instante que comprendí que cada acción que tomáramos mandaría ondas a través de nuestras almas, cambiando más que solo nuestras circunstancias. El eco de las advertencias se perdía en el aire cuando finalmente miré hacia el diario. La biblioteca pareció silenciarse, todo se detuvo en un instante de decisión pura. Con determinación creciente, tomé la mano de la mujer y me dirigí al diario. Cualquiera sea el sacrificio, lo haremos juntas. Estoy lista para enfrentar lo que venga, no importa cuán oscuro sea. Y con cada palabra, la sombra que acechaba dentro de mí parecía ganar fuerza, como si la propia biblioteca presenciara cada paso que dábamos hacia la revelación y el misterio. El futuro se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, pero sentía en lo más profundo de mi ser que la verdad que estábamos a punto de descubrir podría quebrantar nuestras almas de maneras que aún no podíamos imaginar. Las páginas del diario parecían temblar ante nuestra presencia, listas para revelarnos secretos que solo el tiempo logrará confirmar. ¿Seríamos capaces de soportar el peso de lo que podría llegarse a revelar? Las palabras resonaban en la penumbra de la biblioteca mientras miraba el diario, las cubiertas gastadas carcomidas por el tiempo y el secreto. Era como si esta pieza de su historia nos estuviera llamando, susurrando un reto, pero también un peligro inminente. La presión en el aire se volvió palpitable, pesando sobre nuestros hombros como un yugo invisible. El hombre en la puerta nos observaba, sus ojos un espejo de nuestro propio miedo y determinación. En su mirada encontré reflejos de mis propios temores, de las cicatrices que aún llevaba en mi alma. Justo entonces, la mujer a mi lado apretó mi mano con fuerza, como si supiera que estábamos ante una encrucijada irrevocable. Quiero saber lo que hay dentro. Por mí misma, su voz surgió de entre los murmullos de mi mente, clara y decidida. Su coraje, su voluntad de enfrentarse a la oscuridad, encendió algo en mí. No podemos dejarnos arrastrar por la indecisión. Debemos actuar. Sin poder contenerme, miré de nuevo al intruso. Dinos cómo lo hiciste. ¿Cómo te encontraste con la verdad que llevas cargando? Su respuesta no fue inmediata, y la angustia se arrastró entre nosotros, cargando cada segundo con una expectativa desesperante. Finalmente, suspiró. La búsqueda de la verdad puede ser una estrella brillante en la oscuridad, pero también puede desviar el rumbo y llevarte a mundos que nunca imaginaste. Te queda la opción de retroceder, pero si eligen continuar, deben estar listas para enfrentar las consecuencias. Dinos más. La palabra salió de mis labios casi como una súplica, y en ese instante, sentí que la decisión se extendía más allá de mí. Era un compromiso que tomábamos juntas, un pacto silencioso, con la determinación surgiendo como una marea creciente. El guardián del diario frunció el ceño. Las sombras pueden atormentarte tocándote en los momentos más inesperados. Conocemos el costo, una pregunta nunca se responde sin dejar huellas. ¿Y si lo que encuentras no es lo que esperabas? Respiré profundamente, sintiendo el aire helado de la biblioteca invadir mis pulmones. Sabía que iba más allá de mí, que cada revelación podría desterrar secretos que habían permanecido ocultos,
Pero también llegué a comprender que había algo esencial en despojarme de aquellas sombras. Las respuestas no solo residían en el diario, estaban en el corazón de nuestras decisiones. El hombre pareció leer mi resolución, sus labios se curvaron levemente. Entonces que así sea, dijo, dando pasos hacia el centro de la habitación. Voy a compartir lo que perdí, una historia de amor y traición que se desenvuelve en cada página de este diario. Los latidos de nuestro corazón parecían sincronizarse, cada palpitación indicaba un nuevo nivel de compromiso ante lo que estaba por venir. El intruso comenzó a relatar su historia. Cada palabra era una revelación que desenredaba su vida, historias entrelazadas de alegría y sufrimiento, de sueños realizados y otros que se desvanecieron. Mientras hablaba, aquel hombre se convirtió en un puente entre el pasado y nuestro futuro. La historia evocó ecos de amor, de risas que se transformaron en lágrimas, de decisiones encrucijadas. Me hacía recordar mi propia vida. Perdí de vista el entorno, absorbida por la conexión que se creaba entre sus palabras y los recuerdos que fustigaban mi recuerdo. En un momento de su relato, se detuvo repentinamente, como si un espectro le recorriera la espalda. Pero hay una advertencia más, les dijo a las dos. En lo profundo de mi búsqueda encontré otros, pero no todos sobrevivieron. La curiosidad a veces es un fuego, a veces una sombra. Algunos se aventuraron, y al no encontrar respuestas, se perdieron en la niebla. Quedaron atrapados entre lo que sabían y lo que ignoraban. El tiempo y el espacio se volvieron un laberinto a nuestro alrededor, y las luces en la biblioteca parpadearon tenuemente. Las cartas se habían jugado y la incertidumbre se cernía sobre nosotros. Sentí que la mujer a mi lado se tensó, y en un instante todo se volvió denso y casi ahogante. Era como si el aire estuviera cargado de preguntas sin respuesta. ¿Realmente estábamos listas para enfrentar lo que vendría? Aquella inquietud se convirtió en un giro gélido en mi estómago. De repente, me encontré con sus ojos, un intercambio silencioso que revelaba miedo, pero también resistencia. Había un lazo que nos unía, forjado en este instante, en esta decisión precaria. Con un gesto casi instintivo, nos acercamos más al diario, y el guardián pareció notar la intensidad del momento. Lo que están a punto de descubrir podría cambiar la percepción que tienen de sí mismas y de los que las rodean, dijo, su voz reverberando en la existencia de la multa decisión. No se trata solo de ustedes. Súplicen, y preparen sus corazones, porque al abrir estas páginas, liberarán ecos que duelen. Fue entonces que una revelación, inesperada y punzante, me atravesó como un rayo. Un nombre, un recuerdo que había estado adormecido. No, no puede ser, murmuré, ahogada por el descubrimiento que estaba por ascender a la superficie. El eco de un amor perdido, un rostro ahogado por el tiempo, emergió de las profundidades de mi memoria. ¿Qué ocurre?, preguntó la mujer, su voz preocupada. Hay algo que no he contado, respondí cada vez con más dificultad, mi corazón palpitando descontroladamente. Alguien al que conocí su nombre, estaba en este diario. Alguien que pensaba que nunca volvería a ver. El intruso parecía estar a punto de responder, su atención en mí, pero las luces titilaron con mayor fuerza y el espacio pareció cambiar. En ese instante se produjo un clic, y un contacto con el pasado se estableció al juntar mis dedos con el diario. Los murmullos del viento aullaban a través de la biblioteca mientras una corriente de energía nos envueltas. La oscuridad comenzaba a inundar las paredes, la niebla de lo desconocido nos abrazaba mientras las páginas del diario temblaban como si fueran a cobrar vida. Mi corazón palpitaba al unísono con el eco de un secreto antiguo. Nada volvería a ser igual. La biblioteca parecía cobrar vida en un susurro, resonando con historias no contadas y ecos de un tiempo olvidado. Mis dedos se posaron en la cubierta del diario, el tacto rugoso parecía electrizarse bajo el roce de mi piel. Era como si hubieran sido cronometrados los latidos de mi corazón, sincronizándose con el misterioso palpitante del libro, invitándome a abrirlo con la promesa de desvelar un mundo que había creído cerrado para siempre. ¿Estás segura?, preguntó la mujer con una voz que, aunque suave, cargaba un peso de preocupación. En su mirada, la chispa de complicidad me animó a ser valiente. No lo sé, admití, sintiéndome vulnerable en esa confesión. Pero necesito hacerlo. Hay algo de este nombre que me aturde, algo que me acusa en cada rincón de mi ser. No puedo simplemente dejarlo ahí, en la penumbra. Mientras fruncía el ceño, comprendí que no estaba sola en esta lucha interna.
La mujer había lidiado con sus propias sombras, y su deseo de descubrir la verdad la ataba a mí de una forma que ni ella ni yo podíamos comprender del todo. Me sentía atrapada en una amalgama de miedo y esperanza, reticente a ceder ante la indulgencia de la ignorancia. El hombre frente a nosotras, que se había convertido en nuestro guía, observaba con un brillo en sus ojos. El camino que elijan hoy no solo afecta a sus almas. Este diario es un reflejo de aquellos que se atrevieron a buscar la verdad, pero también, de aquellos que se perdieron en ella. La niebla se espesó, y el aire pareció cristalizarse a nuestro alrededor. Podemos rendirnos ahora, sugirió el hombre con una mirada que desnudaba la realidad de la opción. Siempre hay una puerta de salida, una oportunidad para regresar a la seguridad de la ignorancia. Pero si deciden abrirlo, sepan que cada revelación puede ser una espada de doble filo. En un acto de valentía que sentí más fuerte que cualquier miedo, tomé la decisión. Abramos el diario. No tengo miedo de lo que puede venir. Estamos aquí, juntas, y eso significa que encontramos la fortaleza en lo desconocido. Con un gesto decidido, abrí el diario. Sus páginas amarillentas soltaron un susurro añejo que mezcló esperanza y desasosiego. Al mirar las primeras líneas, sentí como si una corriente poderosa comenzara a fluir alrededor de nosotros, conectando nuestro presente con el palpitar del pasado. Las letras danzaban ante mis ojos, amores perdidos, promesas quebradas, verbalizaciones de deseos que resonaban con mi propia historia. El nombre que había guardado en mi memoria, como un secreto cruel, emergió del papel y flotó en el aire. Era imperceptible y, a la vez, profundamente conocido. Los relatos de amor y sufrimiento se entrelazaban, revelando olores, colores, susurros, todo lo que había ignorado hasta ahora. Su nombre era Marco, murmuré, incapaz de controlar la catarata de emociones que me inundaban. Éramos inseparables, pero algo sucedió que nos distanció. Lo perdí, como si la vida hubiera decidido separarnos sin previo aviso. La mujer se acercó a mí, su mirada intensamente curiosa. ¿Y ahora, crees que al abrir este diario podemos volver a hallarlo? ¿Encontrar respuestas? No lo sé, dije mientras las lágrimas comenzaban a asomarse, pero he anhelado la oportunidad de saber qué ocurrió, de entender por qué nuestras vidas se fragmentaron. En ese instante, supe que no solo se trataba de un amor perdido, sino de una parte de mí misma que había quedado atrapada, creciendo en la sombra del rencor. El intruso pareció advertir mi conflicto interno. A veces el amor necesita un sacrificio para florecer de nuevo. La verdad puede ser amarga, pero también liberadora. Enfrentarte a lo que pierdes significa hallar una nueva perspectiva. Sigs de viento aullaron a través de la biblioteca, creando un coro caótico que acompañaba mis pensamientos. Las sombras parecían alargarse, envolviéndonos en su abrazo helado. Sin embargo, la fuerza de mi decisión seguía intacta. Mi deseo de saber se había transformado en un fuego que ni el frío ni la oscuridad podían apagar. Las palabras continuaron fluyendo, revelando secretos ocultos de traiciones y anhelos que estaban intrínsecamente unidos. Cada relato golpeaba mi alma, y un hilo de esperanza comenzaba a tejerse entre los desgarros. Eran relatos de amor que desafiaron al tiempo y la distancia, historias de reencuentros que prometían reconciliaciones, pero había algo más, umbrales que se franqueaban y otros que se cerraban. La penumbra mecía las páginas del diario, y un nuevo nombre comenzó a asomarse en el horizonte de mi mente. Marco, pero también Clara, otra figura velada en los susurros de dolor que rompía la serenidad de mis recuerdos. ¿Quién es Clara?, me pregunté, aterrorizada ante la posibilidad de que su historia estuviera intersecada con la mía, como un hilo que amenaza con quebrarse. Mi corazón se encogió, como si la revelación de aquel nombre pudiera desatar una tormenta aún mayor. ¿Dónde encontraré la verdad?, me cuestioné, un nuevo peso empujando contra mi pecho. Sentí como la mujer a mi lado retorcía la mano en un gesto nervioso, y el guardián respiró hondo, consciente de que había hecho estallar una bomba de emociones en la habitación. Todo gran secreto tiene sus capas, respondió el hombre, abordando el nuevo giro en mis pensamientos. Debes decidir si la curiosidad vale el riesgo, porque las respuestas que busques pueden abrirte nuevas heridas. Como respuesta a su advertencia, la tempestad se intensificó, las páginas del diario revolotearon y de alguna manera, como si las palabras pronunciadas hubiesen despertado a los ecos del pasado, una hoja se desprendió y cayó al suelo. La niebla se volvió más oscura, y la atmósfera vibraba,
cargada de una inminente revelación. La verdad reside en las sombras, pero ya no podía dar marcha atrás. Lo que estaba por venir prometía ser una travesía que marcaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. En un instante, me di cuenta de que el viaje para desentrañar el misterio de Marco y Clara había comenzado, y el camino se bifurcaría en cada decisión que tomáramos. El eco de la pregunta aún flotaba en el aire, mientras el diario palpitaba, aguardando ser desnudado ante nuestros ojos. Y mientras nuestras almas se entrelazaban con su historia, supe que el final aún estaba lejos, y que las revelaciones que nos esperaban podrían ser más impactantes de lo que hubiéramos imaginado. El silencio se hizo pesado a nuestro alrededor, y la sombra de la biblioteca parecía apoderarse del tiempo. A medida que giraba la hoja que había caído al suelo, sentía como el eco de nuestro pasado convergía en un solo punto. Hacia un destino esperado, donde el amor, la traición, y todos nuestros miedos se entrelazaban como un hilo frágil. La mujer a mi lado soltó mi mano y se inclinó hacia la hoja que había caído, la iluminó con su mirada fija. Y en ese instante, sentí que el tiempo se detenía. Las palabras escritas parecían danzar ante mis ojos, y cuanto más las leía, más palpitante se tornaba mi corazón. Marco y Clara, murmuré, mientras la verdad se iba revelando como una tormenta que crecía a nuestro alrededor. Las historias que habíamos escuchado, los ecos de una distancia emocional, empezaban a entrelazarse en un tejido que desnudaba no solo secretos, sino también el dolor que había permanecido callado en el fondo de nuestro ser. Era su hermana, dije al fin, como si las palabras estuvieran liberándose de mis labios a su pesar. La revelación era un mazazo en mi pecho. La angustia que había sentido en esos años de separación resurgía, intensa y dolorosa. Todo el dolor que había creído enterrado salía a la superficie. ¿Qué pasó?, preguntó la mujer, sus ojos llenos de compasión, abrazando mi inquietud y curiosidad. Era profundamente celosa, respondí. El recuerdo inundaba mi mente, la forma en que Clara había mirado a Marco con resentimiento cuando éramos felices. Aquellos días de alegría se veían oscurecidos por el eco de su rencor. No pudo soportar que él me amara. No soportó que yo lo tuviera todo mientras ella experimentaba la pérdida. En mi voz había un hilo de desgarro que recordaba cómo, al mismo tiempo, se alzaba en defensa del amor. Mientras hablaba, el ambiente se volvía más denso. Un retorcimiento de emociones invadía el aire, llenándolo de expediciones ocultas y deseos de redención. Era como si los secretos pudieran escaparse de la penumbra y al fin ser confrontados. La historia de Clara, tejida en el contexto no solo de su celosía, sino también su profunda tristeza y amor, deflagraba angustiosamente. ¿Dónde encontraría su propio perdón? ¿Y si ella realmente? La mujer dejó la pregunta en el aire, el eco de su voz resonando con la verdad que comenzaba a manifestarse. ¿Y si ella había hecho un sacrificio?, interrumpí, sintiendo que un torrente de emociones me golpeaba. Ella pensaba que podía haberme robado la felicidad hacia el caos. ¿Era incapaz de soportar el amor, y por eso unió su conexión con el dolor? Las páginas del diario se convirtieron en el espejo de nuestras propias luchas. Lo que empezaba como amor se oscureció. Los celos y rencores transformaron y desdibujaron el presente. ¿Qué eliges hacer ahora?, preguntó el intruso, su voz resonando en el aire como una campana llamando a la reflexión. Sujeté el diario en mis manos, sintiendo su poder innegable. En él yacían las respuestas que habían impactado mi vida y la de Marco, la verdad que nos había separado, pero, al mismo tiempo, nos había envuelto en un tejido de amor imposible. Era hora de enfrentar no solo las sombras del pasado, sino también mis propias inseguridades y el peso de lo que significaba en nuestras almas. Voy a enfrentar a Clara, dije con firmeza, sintiendo que el desafío era más que un acto de valentía. Era un camino hacia la verdad, un deseo de liberarme de las cadenas del rencor y buscar redención, tanto por mí como por ella. Y cuando lo hiciera, estaba lista para perdonar. La mujer asintió, y al mirarme, vi en sus ojos la chispa de comprensión. Sabía que estábamos juntas en esta travesía. El intruso nos observó en silencio, con la luz del entendimiento reflejada en su mirada. Al soltar el aire, el peso que había estado cargando se disipó ligeramente. Sin embargo, cuando miré hacia el diario, la decisión se sentía monumental. Abrir este nuevo capítulo no solo en su historia, sino en la mía, requería un sacrificio que había estado dispuesto a aceptar desde el principio. El conocimiento sería el fuego que nos forjaría,
brillaría más intensamente en la unión de nuestras decisiones. Debemos buscar la redención, le dije a la mujer, con determinación. Empezando por sanar lo que ha estado roto. No solo por nosotros, sino por Clara, también. Este es un camino hacia el perdón, y eso es lo que la verdad puede liberarnos. Y así, el eco de mis palabras se trasladó, cada latido resonando en los corazones que se unían en la promesa de enfrentar la oscuridad. La biblioteca jamás volvería a ser un refugio del miedo, sino un lugar de revelación y redescubrimiento. Así, con una respiración profunda y mirada resuelta, abrí las siguientes páginas del diario, sabiendo que la verdad puede romper, pero también tiene el poder de sanar. Y mientras lo hacía, supe que este momento, este giro de destino, sería recordado como el instante en que elegí enfrentar mi pasado, mis miedos, y abrir la puerta hacia un nuevo futuro. Al final, lo que importa no son las verdades que descubrimos, sino el camino que decidimos tomar al enfrentarnos a ellas, murmuré, y ese susurro, entre sombras y sueños, se volvió la luz que iluminó nuestro viaje hacia la redención, porque en la búsqueda de la verdad, descubrimos quiénes somos realmente.